gusto de saludarlos a todos. Sean bienvenidos a esta su casa, la Academia de Formación de Futuros Abogados y Notarios AFAM. Como ustedes saben, mi nombre es Josué Cum y me da un gustazo poder saludarlos nuevamente a través de este medio. El día de hoy compartir una información muy importante que es la ley de leasing. La verdad que con el equipo académico de AFAM hemos hecho un estudio profundo sobre la ley de leasing. Hemos abstraído esas preguntas que consideramos importantes pudieran preguntar, pero no obstante, al ser una ley nueva, vale la pena que la podamos conocer cualquier persona. Así que si usted conoce algún estudiante de Derecho, algún abogado graduado, o bien cualquier persona que le interese el tema de la ley de leasing, creo que es un excelente momento para que se lo pueda compartir. No obstante, si también alguno de ustedes probablemente esté trabajando o conozca que alguien pueda estar trabajando, les comentamos que vamos a dejar este video grabado para que ustedes puedan verlo en cualquier momento o si lo quieren repasar. Así que nos da una alegría el poder comenzar el día de hoy este tema. Y por favor, estamos siempre ahí atentos a sus comentarios. Si ustedes tuvieran dudas respecto a la exposición que vamos a hacer, o bien si nos quiere comentar cuál es su situación de estudios, si es abogado ya graduado, si está estudiando para sus privados, si es de dónde nos ve, a nosotros siempre nos motiva grandemente sus comentarios. Así que por ahí lo vamos a estar leyendo, vamos a estarlo saludando, pero sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos nuestra ley de leasing, que les hemos dejado una publicación oficial del Diario Oficial, en alguna de las publicaciones de AFAM que publicamos hoy en la mañana. Además, su Constitución Política de la República creo que nos va a poder para un temita en especial. Y nosotros aquí en AFAM es por costumbre que utilizamos epígrafes, utilicemos marcadores de distinto tipo. Normalmente utilizamos un marcador para epígrafes, un marcador para preguntas importantes, que normalmente el epígrafe es verde, el de palabras importantes es amarillo, plazos anaranjado, recursos con rojo. Estos van a ser los 4 que vamos a utilizar, y si todavía no están muy familiarizados con cómo señalar las leyes, tenemos ahí un video que vamos a dejar en algún comentario para que podamos hacer. Así que, sin más ni más, iniciamos. Así que, primero vamos a platicar un poquito. Siempre es importante recordar que este es un decreto del Congreso de la República que fue emitido recientemente. A veces preguntan, cuando son de este tipo, ¿qué número de decreto es la ley de leasing? Y veamos que 2, ¿verdad? Decreto número 2. Y algo importante, que es de este año, ¿verdad? 2-2021. Y recuerde que siempre es técnico decir el número de decreto y de quién fue la autoridad que lo emitió. Así que la ley de leasing es el decreto número 2-21 del Congreso de la República. Además de eso, vamos a comenzar con el artículo número 1. Le voy a ir siempre haciendo ver que tenemos una estructura especial de esta clase. Así que primera pregunta de privado, compañero, ¿cuál es el objeto de la ley? Y para platicar un poquito del objeto, muchos de nosotros nos preguntamos cuál era la necesidad de poder lanzar, de poder emitir, de poder decretar una ley de leasing, si ya leasing se viene haciendo desde varios tiempos. Usted no me dejará mentir que usted lo ha estudiado, el leasing, desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de emitir una norma? Efectivamente, el objeto de la ley responde a esta circunstancia. Y la necesidad de emitir una norma es que anteriormente era un contrato atípico. ¿Qué quiere decir? Que no estaba regulado, no estaban regulados los derechos y obligaciones de las partes, no tenía ese respaldo legal de esas operaciones. Entonces, es por eso que fue necesario emitir esta ley de leasing, con la cual, ahora sí, subraye por favor, en su ley, tiene por objeto establecer la normativa general. Establecer la normativa general para, subraye más adelante, que regula las operaciones de leasing, así como derechos y obligaciones de los sujetos involucrados. Y entonces aquí, como nos gusta algo en AFAM, nos gusta estudiar efectivamente, le quiero pedir que enumere. 1, donde dice operaciones de leasing. 2,
derechos y obligaciones de los sujetos. Así que este material está hecho, o este video está hecho para que usted vaya estudiando de una manera efectiva esto, así que le pido ahí que empecemos a repasar. Compañero, ¿cuál es el objeto del leasing? Licenciado, establecer normativa general para 1. Regular las operaciones de leasing y 2. Los derechos y obligaciones de las partes. Así que ahí se lo queremos identificar. Regular las operaciones de leasing y los derechos y obligaciones de las partes, ¿verdad? De las personas involucradas, que es lo que parte que nos decía. Y ahora quisiéramos también adelantarnos con algo que ha pasado con el contrato de leasing cuando era atípico y ahora que es un contrato típico, ¿verdad? Y ahora la pregunta va a ser, hábleme de leasing. Y aquí pone en un aprieto a nuestros compañeros porque, o a las personas que se examinan, porque no sabemos una estructura clara de cómo estudiarlo. Entonces ahorita lo que vamos a ver es definición, elementos personales, elementos reales, elementos formales y características. Así cuando usted le pregunten, hábleme de leasing, usted va a poder emitir cada uno de estos comentarios. Así que comencemos. ¿Qué es el contrato de leasing? Ojo, porque tenemos una definición legal de qué es el contrato de leasing. Y aquí quisiera irme un poquito a lo que usted tiene ya de conocimiento. El contrato de leasing, como usted lo ha estudiado, es un contrato de arrendamiento con opción a compra. En general, esa era la idea que teníamos del contrato de leasing, un arrendamiento con opción a compra. Y obviamente eso sigue siendo. No obstante, hay algo importante que anteriormente en doctrina, hoy por hoy en nuestra ley, se diferencian dos clases de leasing. Un leasing financiero, que efectivamente tiene la opción de compra, y un leasing operativo, que no tiene la opción a compra. Vamos a seguir, esto lo vamos a estudiar, va a ser materia de nuestro estudio en esta tarde. Ahora algo relevante también que quisiera hacer ver es que la lógica o una de las lógicas que puede operar el leasing, porque es un contrato muy dinámico, es que usted quiere adquirir un bien y para eso una de sus opciones va a ser el leasing. ¿Cómo va a operar esto? Usted tiene identificado, vamos a poner varios ejemplos, un inmueble en este momento. Usted tiene un inmueble identificado, la casa de sus sueños, y está a la venta la casa de sus sueños. Entonces, usted no tiene la cantidad de dinero necesaria en este momento para un enganche y un crédito hipotecario bancario, un crédito bancario como tal. Entonces, usted puede analizar la posibilidad de leasing. Va a una empresa, le vamos a llamar ahorita Leasing de Guatemala, va a una empresa que vamos a llamar en nuestro ejemplo Leasing de Guatemala y le dice, fíjese señora Leasing de Guatemala, sociedad anónima, que aquí está esta casa que yo quiero comprar. Entonces, yo quisiera ver si ustedes no hacemos un contrato de leasing al respecto. Ojo, Leasing de Guatemala va a adquirir la casa y el dueño ahora va a ser Leasing de Guatemala. Y es para dársela en arrendamiento a usted. Y se la van a dar en arrendamiento, se la van a dar en arrendamiento, se la van a dar en arrendamiento. Y ojo con algo muy importante. Al vencer el plazo, según lo que han pactado, le van a dar opción a compra a un valor residual. Ahorita vamos a ver esos conceptos. Y con eso usted va a poder adquirir la casa. Ese es como la estructura, esta específicamente es de leasing financiero, pero se adecúa a esa definición de leasing. La definición de leasing, ahora le quiero pedir que vaya a su ley, artículo 2, inciso C de casa, artículo 2, inciso C de casa, le pido por favor que subraye contrato de leasing, subraye normal, es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere, ojo, el arrendador, quiere decir la empresa Leasing de Guatemala, adquiere para uso del arrendatario. Vamos a poner allí a nuestra compañera Victoria, va a ser nuestra arrendataria. Entonces, el arrendador, Leasing de Guatemala, va a adquirir el inmueble para uso de Victoria, que va a ser la arrendataria. Subraye, a cambio de una renta o cuota por un plazo determinado. A cambio de una renta o cuota y un plazo determinado. Entonces nuestra gran compañera Victoria, que está viendo esta transmisión, viene y va a poder pagarme a la entidad que se llama Leasing de Guatemala, va a poder pagar ese valor de renta o valor, ese renta como tal, y al finalizar el plazo ella va a poder adquirir.
Pero entonces, le explico todo esto para que se le venga la definición de qué es el leasing. Es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere un bien para uso del arrendatario, ¿verdad? A cambio de una renta como tal, que es la contraprestación del leasing, ¿verdad? Y por un plazo determinado. Aquí hemos establecido estos elementos para que las palabras clave le denominamos nosotros en nuestras clases de afán. Es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere, palabra clave, para uso del arrendatario, bienes a cambio de una renta o cuota para un plazo determinado. Así que esta es de entradita una pregunta de privado. Compañero, ¿qué es el leasing? Y ojo, porque antes teníamos otras definiciones, no obstante esta es una definición legal. Si le dice, mire compañero, pero esa es su definición, no dice la opción a compra. Ah, perdón, el licenciado, fíjese que yo le dije la definición que establece la ley, pero con mucho gusto le sigo explicando y ahí usted le puede seguir explicando. Esta es una definición legal. Ahora bien, siga subrayando en el inciso C. Subraye como epígrafe. Perdón, leo sin que subraye. El contrato de leasing, subraye como epígrafe, comprende leasing financiero y contrato de leasing operativo. Que de una vez empecemos a masticar estos nombres. Leasing financiero y leasing operativo. Comprende leasing financiero y leasing operativo. Para que no tenga allí cualquier duda, leasing financiero es el que va a ser con opción a compra, leasing operativo va a ser sin opción a compra y vamos a hablar más de detalle un poquito más adelante allí. Así que, primera pregunta, compañero, hábleme de leasing. Por supuesto, licenciado, el contrato de leasing es el contrato mediante el cual una persona denominada arrendador adquiere un bien para uso de otra persona llamada arrendatario mediante el pago de una renta cuota por un plazo determinado. Punto y final. Elementos personales. Vamos a los elementos personales. Los elementos personales tenemos que son tres. Está el arrendador, que vamos a ver que tiene distintos nombres, está el arrendatario y está un proveedor. ¿Estamos? El arrendador, también llamado arrendadora, si quiere, aquí tiene usted la definición, pero lo vamos a tomar de la norma, arrendador, arrendadora o arrendante, que le quiero pedir que se vaya al artículo 2, inciso A de árbol. Subraya ahí en su epígrafe, arrendador, arrendadora o arrendante. Arrendador, arrendadora o arrendante. Si, ¿cómo se llama esto? Todavía le da tiempo de imprimir su ley de leasing, vamos a señalar muchísimas cosas, así que todavía es tiempo, usted la puede verificar en una publicación anterior para que ahí la pueda tener y vamos a seguir señalando la ley de leasing. Si no, este video va a quedar allí como tal para que lo pueda ver nuevamente si usted así lo quiere. Sigamos entonces, arrendador, arrendadora o arrendante. Subraye, es la persona, subraye más adelante, que entrega bienes en calidad de leasing a uno o más arrendatarios en los términos y condiciones acordados por las partes. Ojo, va a ser el arrendador, también llamado arrendante, también llamado arrendadora, que como cosa importante le diría, en un contrato de arrendamiento normal, conforme al Código Civil, utilizábamos denominación, por ejemplo, locador. Y yo creería que aquí no es adecuado. El que es aquí es como dice la ley, arrendador, arrendadora o arrendante. Entonces el contrato, ¿quién es el arrendador? Es la persona. Y ojo, ¿cuál es la palabra clave del arrendador? Aquí se la señalamos, mire. El arrendador es la persona que entrega. ¿Estamos? Es la persona que entrega en virtud de un contrato de leasing o en calidad de leasing bienes, ¿a quién? Al arrendatario. Y si quiere puede continuar diciendo a cambio de la prestación, de una prestación que es una renta o cuota y por el plazo establecido. Pero la palabra clave, si usted la quiere encerrar ahí, es entrega en calidad de leasing, ¿verdad? Al arrendatario. Obviamente los bienes que puedan llevar a ser por los términos y condiciones que puedan estar pactando en los contratos. Así que arrendador, como cosa interesante, es la persona que entrega el bien en calidad de leasing. ¿Estamos? Bajo los términos y condiciones que establece el contrato. Ahora, acompáñeme por favor al inciso B. Y en el inciso B tenemos al arrendatario. Recuerden, arrendador, palabra clave, entrega. Vamos al inciso B. Subraya. Es la persona, váyase más adelante, y subraya ahí,
que obtiene derecho al, y estas palabras como buenos estudiantes de derecho no se nos olvidan, ¿verdad? Uso, goce y disfrute, subraye, obtiene el derecho al uso, goce y disfrute del bien objeto de leasing en los términos y condiciones acordados en el respectivo contrato. ¿Quién es el arrendatario? Palabra clave, enciérrala en un círculo y aquí se la señalamos, es la que obtiene. ¿Estamos? Obtiene el derecho de uso, goce y disfrute de los bienes objeto del contrato de leasing bajo los términos y condiciones pactados. Entonces, arrendador es quien entrega el bien al arrendatario. Él en calidad de leasing, ¿verdad? Y el arrendatario es quien obtiene el derecho de uso, goce y disfrute de ese bien objeto de leasing bajo los términos y condiciones que pacten. Ahí tenemos arrendador y arrendatario. Que en nuestro ejemplo que estábamos utilizando, el arrendador era la entidad que se denomina Leasing de Guatemala, solo como ejemplo, y nuestra arrendataria era nuestra compañera Victoria. Ahora bien, veamos que existe otro sujeto. Acompáñeme al inciso J. Acompáñeme al inciso J. Inciso J, proveedor. Subraye, por favor, es la persona que transfiere al arrendador la propiedad del bien objeto del contrato de leasing. Me voy a quedar pausa ahí y voy a seguir leyendo en un momentito. El proveedor es la persona que transfiere la propiedad del bien. Haga de cuenta que el bien que está comprando o el bien que pretende adquirir a través de este sistema, nuestra compañera Victoria, es de una su tía. ¿Estamos? Entonces viene y la proveedora, que es la propietaria actual del inmueble, sería en este caso la tía de nuestra compañera Sofía. Ahora bien, tenemos ahí y mandamos un saludo a Alan Barrios, que está en línea, y hagan de cuenta que nuestro compañero Alan quiere cambiar de carro y quiere obtener un carro, que por cierto les digo, en economías donde el contrato de leasing es una realidad desde hace 20 años, mucha gente opta en lugar de adquirir los carros, obtenerlos en calidad de leasing. Ahora bien, vamos a hacer de cuentas que nuestro compañero Alan quiere cambiar de carro. Entonces, va a la Toyota, por decir una marca, va a la Toyota y dice, fíjese usted que yo quiero una Toyota Prado blindada como tal, y entonces averigua, pero ojo, no tiene la cantidad de dinero necesaria o no le conviene conforme a sus intereses adquirirla en un crédito bancario normal o como tal. Entonces, viene con Arrendadora de Guatemala S.A., en mi ejemplo la vamos a llamar así, perdón, con Leasing de Guatemala S.A., y viene y me dice que él quiere ese carro. Toyota Prado 2022 blindada. Entonces, ojo, yo adquiero como entidad Leasing de Guatemala y se la voy a dar en calidad de arrendamiento, en calidad de leasing, a nuestro compañero Alan. Entonces, ojo con esto. ¿Quién es el proveedor? El proveedor será Toyota, que obviamente sabemos que no se llama así la entidad, pero va a ser Toyota. ¿Estamos nítidos con eso? Entonces, el proveedor va a ser la persona que transfiere la propiedad. En mi primer ejemplo, la tía de nuestra compañera, que era propietaria de la casa. En mi segundo ejemplo, la Toyota, que era la proveedor de servicios. Y entonces existe este tercer sujeto, que es el proveedor. ¿Y quién es el proveedor? Es la persona que transfiere la propiedad del bien objeto del contrato de leasing. Entonces vamos allí ya teniendo los elementos personales, arrendador, arrendataria y proveedor. Palabras clave, entrega, adquiere y transfiere propiedad. ¿Estamos? Vamos a ver un poquito más adelante en el J, subraye ahí, solo termine de subrayar una idea. El proveedor puede ser una persona que se dedica habitual o profesionalmente a la venta de bienes o que ocasionalmente adquiera o enajene un bien. En el primer ejemplo de la tía de la compañera es una persona que ocasionalmente, mientras que en el segundo ejemplo, que es la Toyota, allí sí es una persona que habitualmente se dedica a la venta de productos. Así que, ¿cómo va nuestra pregunta de privado? Nuestra pregunta es, hábleme de leasing. Ya llevamos definición, llevamos elementos personales. Aquí, como técnica de privado, usted puede decir, licenciado, los elementos personales son arrendador, arrendatario y proveedor. Y ahí,
Pero si usted quiere hablar un poquito más, usted puede definirlos y por eso se lo tenemos así. Es el arrendador licenciado, que es la persona que adquiere, y algo importante, que entrega, sobre todo eso, el bien al arrendatario en calidad de leasing, bajo los términos y condiciones que establece el contrato. Está también el arrendatario, que es la persona que obtiene el uso, goce y disfrute del bien bajo los términos y condiciones que pacten como tal, o de los bienes objeto del contrato de leasing bajo los términos y condiciones que pacten, y el proveedor, que es la persona que transfiere la propiedad al arrendador, ¿verdad? Que es el que transfiere la propiedad al arrendador. Así que, si vamos todo bien, por favor, póngame like. He visto que varias personas ahí, no tengan pena, nosotros a más tardar el día de mañana les mandamos todo el material y todo para que así ver. Y si no me logro responder preguntas porque no me da tiempo a través de esta intervención, también vamos a responderlas como ustedes merecen como tal. Que siempre es un gusto compartir académicamente con ustedes. Así que, continuemos. ¿Cuáles son los elementos reales del contrato de leasing? Recuérdense que los elementos reales normalmente individualizamos las prestaciones. Y aquí tenemos tres elementos reales principalmente. El primero son los bienes. Y que la ley no me dice específicamente de una manera explícita o tal vez determinada como tal qué tipo de bienes son los que pueden ser objeto de leasing, pero durante toda la ley dice bienes muebles, inmuebles, bienes muebles, inmuebles, bienes muebles, inmuebles, así que verdaderamente usted va a ver cuando leamos cada una de las disposiciones que ahí va a salir bienes muebles, inmuebles, así que una de los elementos reales son los bienes objeto de leasing, que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Segundo, tenemos la renta o cuota. Acompáñeme al artículo 2 siempre, inciso K de kilo. Artículo 2, inciso K de kilo. Subraye por favor ahí. Renta o cuota, subraye normal, es la prestación que el arrendatario de un contrato de leasing se obliga a pagar al arrendador por el uso o goce de los bienes, objeto de arrendamiento, por el plazo del contrato. Ojo. ¿Qué es la renta o cuota? Lo interesante es que es renta o cuota, ¿verdad? Y volvemos a utilizar las palabras clave, ¿verdad? Prestación por el uso. Licenciado, la prestación que el arrendatario de un contrato de leasing debe pagar al arrendador por el uso o disfrute que tenga del bien objeto del contrato de leasing. ¿Estamos bien? Ojo, porque eso es importante, que le llamamos renta o cuota. Y ojo, porque ahorita entra uno del que no hemos platicado mayormente. Valor residual. El valor residual. Ojo, el valor residual va a ser ese monto que se ha pactado por las partes, que es la contraprestación que está establecida para cuando se ejerce el derecho de compra. ¿Qué quiere decir? Haga de cuenta que usted va a pagar la casa de sus sueños que vale 1.000.000 de quetzales. Y lo hizo a través de nuestra compañera Victoria, que era la que utilizábamos el ejemplo, ¿verdad? Nuestra compañera Victoria viene y compró la casa de sus sueños y ha empezado a pagar, y utilizó el arrendamiento y entonces me ha pagado a Leasing de Guatemala, ha pagado la renta o cuota correspondiente. Y llegamos que cuando pasara a cierto plazo, con el pago de 150.000 quetzales, se le iba a transferir el dominio de ese bien. Iba a ejercer el derecho de compra. Entonces, esos 150.000 quetzales constituyen el valor residual. Así que subraye el inciso L de su ley, valor residual, subraye normal, es el monto que las partes de un contrato de leasing financiero con opción a compra han acordado que corresponda pagar al arrendatario que ejerza la acción de compra. Ojo, porque nos dice el valor residual es el monto, y aquí lo pusimos, es el monto que las partes en un contrato de leasing financiero. ¿Se acuerda que le habíamos platicado que habían dos clases de leasing, leasing operativo y leasing financiero, o leasing financiero y leasing operativo? El leasing financiero era aquel donde sí hay opción a compra. Por eso va a existir valor residual únicamente en el leasing financiero. ¿Estamos? Ahora continúo. Es el monto que las partes en un contrato de leasing financiero con opción a compra han determinado para el pago, y ojo, algo importante, es que ¿a quién corresponde pagar? Obviamente al arrendatario. Y esto con el objetivo de poder ejercer el derecho de compra. Así que elementos reales, acuérdense cómo vamos, definición, la vimos, elementos personales, arrendador, arrendatario y proveedor, elementos reales, los bienes objeto del contrato de leasing,
están también la renta o cuota y ahorita vemos el valor residual, que es ese monto que debe de pagar el arrendatario en un contrato de leasing financiero para ejercer el derecho de compra. De manera sencilla, así sería. Entonces, ahí tenemos nuestros 3 elementos reales. Vamos a avanzar con los elementos, vamos a ver acá, elementos personales, elementos reales, y voy a platicar un poquito de los elementos formales, Los elementos formales, le quisiera pedir que nos fuéramos al artículo 10. Vámonos al artículo 10. Elementos formales, acompáñenme al artículo número 10. Artículo número 10. Elementos formales, por favor, subraya ahí, formalización. Subraya normal. El contrato de leasing debe constar por escrito, en cualquier forma que aparezca las partes decidan vincularse por medio de un contrato de leasing. Váyase más adelante y subraye, cuando tenga por objeto un bien inmueble, buque o aeronave, el contrato debe formalizarse en escritura pública para efectos de inscripción. Entonces, ojo, a este artículo 10 es donde contenemos los elementos formales. ¿Cuál es la forma de celebrar un contrato de leasing? Ponga atención. La forma de celebrar un contrato de leasing, en general, por así decirle, hay libertad de forma, pero debe constar por escrito. Esta es la única requisito. El contrato de leasing, en principio, debe constar por escrito. Puede ser a través de escritura pública, puede ser a través de documento privado con firma legalizada, sin firma legalizada. Hay libertad de forma el cual usted puede celebrar el contrato de leasing. Ahora bien, eso sí, si es un contrato de leasing de inmuebles, buques o aeronaves, puede decir para sencillez en su privado, de inmuebles, obligatoriamente debe ir en escritura pública, pero para los efectos de inscripción. ¿Estamos entonces? ¿Cómo se vería nuestra respuesta? Compañero, ¿cómo se celebra el leasing? ¿O cuál es el elemento formal del leasing? Licenciado, debe celebrarse por escrito, salvo que se tratare, o es importante también establecer que si se tratare de inmuebles, aeronaves o buques, debe celebrarse en escritura pública para efectos de inscripción. ¿Estamos? Pero, ¿esto quiere decir que el contrato de leasing es solemne? Para nada. ¿Oyó? Para nada. El contrato de leasing no es solemne. Se debe otorgar en escritura pública por efectos de inscripción. Pero si usted va, por ejemplo, nuestro compañero que va a adquirir su Toyota Prado, que primero Dios así es, Alan, si va a adquirir su Toyota Prado, él no tiene que otorgar escritura pública, salvo que la empresa o la entidad y él así lo establezcan, ¿verdad? Pero quisiera dejar claro, porque a veces este tipo de cuestiones se tienden a malinterpretar, y el contrato de leasing es un contrato que debe constar por escrito. Eso sí, si se trata de inmuebles, como tal, debe constar en escritura pública para efectos de inscripción. Así que, definición, elementos personales, elementos reales, elementos formales y las características. Ojo, las características del contrato de leasing no las tenemos de manera explícita en la ley, las tenemos que incorporar, y aquí he tomado de referencia nuestros artículos del 1587 al 1591 del Código Civil. Que no tenga pena, usted si nos deja su correo electrónico o su WhatsApp, como se le haga más fácil, nosotros le vamos a mandar esta presentación, y aquí va a tener esto, por si no le da tiempo de tomar nota, no se preocupe. El contrato de leasing es un contrato bilateral, porque obviamente existen obligaciones para ambas partes, ¿verdad? Es un contrato principal porque subsiste por sí mismo. Es un contrato oneroso porque se regula provechos y gravámenes recíprocos para ambas partes. Es un contrato conmutativo, a veces se nos olvida. Conmutativo es porque al momento de celebrarse se determinaron y las prestaciones eran ciertas y determinadas al momento de celebrarse. Conmutativo. Es un contrato típico porque está claramente regulado. Ojo, si usted en su material de contratos atípicos mercantiles tiene al leasing, por favor, táchelo, y hoy ya no es un contrato atípico. Hoy es un contrato típico claramente normado en la ley de leasing. Así que es un bueno la aclaración. Y es de tracto sucesivo porque en su naturaleza está que su ejecución sea en el transcurso del tiempo. ¿Se acuerda usted? Hemos pactado una renta, hemos pactado que se pacta una renta, una cuota, es porque se va a llevar a cabo en el transcurso del tiempo. Así que, ¿cómo se vería en este caso su respuesta? Solo quisiera recordarle
lo único que hemos establecido hasta el momento es algunas definiciones del artículo 2 y el artículo 10. Así que si se está conectando o si todavía quiere etiquetar a alguien, creo que es un momento excelente, ¿verdad? Entonces, compañero, ¿qué es el contrato de leasing? Bueno, hábleme del contrato de leasing. Claro, licenciado, el contrato de leasing es el contrato mediante el cual un arrendador adquiere un bien para uso de un arrendatario a cambio de una renta o cuota por un plazo determinado, y si usted le quiere llegar ahí y en las demás condiciones que se pacten, estaría excelente. Además, licenciado, le puedo decir que los elementos personales de leasing son, licenciado, el arrendador, ¿verdad?, que es la persona que entrega el bien al arrendatario a cambio de una renta o cuota bajo los términos y condiciones que se pacten. También está, licenciado, el arrendatario, que es la persona que obtiene ese uso, goce y disfrute del bien y se obliga a pagar la renta o cuota por un plazo determinado en base a los términos y condiciones que establece el contrato de leasing. Y también está un proveedor, licenciado, que es la persona que transfiere la propiedad al arrendador. Ahora bien, licenciado, también le puedo decir los elementos materiales que tenemos los bienes, que puede ser cualquier bien mueble o inmueble. También está la renta o cuota, que es ese valor que se obliga a pagar el arrendatario por el uso y disfrute del bien objeto de leasing al arrendatario y por un plazo. Y también está el valor residual, que es ese monto que se obliga a pagar el arrendatario al arrendador en los contratos de leasing financiero para ejercer el derecho de compra. Licenciado, el elemento formal del contrato de leasing es que debe constar por escrito. Ahora bien, si se tratare de bienes inmuebles, debe otorgarse en escritura pública para objeto de inscripción. Licenciado, las características de leasing es un contrato que es principal, bilateral, oneroso, conmutativo, típico y de tracto sucesivo. Y ya no voy a explicar cada una, pero ahí usted las tiene como tal. Algo relevante, ¿vio cuánto tiempo pudimos nosotros hablar de leasing? Imagínense, llevo aproximadamente 30 minutos, 25 minutos hablando de la leasing. Qué genial pasar la mitad de mi privado hablando de leasing, ¿verdad? Así que vamos a continuar entonces con las otras preguntas, porque no crea que aquí terminamos. Es más, aquí apenas comienza. Platiquemos un poquito del artículo 2, inciso I. Ve ahí que dice lease. Cualquiera pudiera leer primero, léase, ¿verdad? Pero no, es lease, ¿oyó? Que, subraya ahí, significa arrendamiento. Entonces, ojo, porque esto quisiera hacer dos aclaraciones. Primero, que cuando alguien le hable de un lease, usted ya no va a quedar con cara de aquí, ¿qué pasó, verdad? No, usted ya sabe que el lease es un arrendamiento, igual pudiera utilizar este tipo de expresión. Y algo importante que uno puede llegar a filosofar y es, licenciado, pero en escritura pública todo debe ser en español. ¿Y cómo es eso que voy a hablar de lease? ¿Cómo es eso que voy a hablar de, en este caso, de un leasing, si son términos sajones? Ojo, al estar establecidos en la norma, son términos legales. Es decir, es un término plenamente y puede utilizarse de una manera muy, muy clara en las escrituras públicas sin problema alguno. Así que, ojo, esto es en específico, ¿verdad? Lease y todo, así que eso usted lo puede interpretar porque son figuras hoy por hoy legales, reguladas. Vamos al siguiente y ahora vamos a las clases de leasing. Usted, cuando le pregunten clases de leasing, esta sería una respuesta muy completa. Ojo, algo que nos preocupamos en Afán es que las clases son como este tipo. Nos esforzamos y damos del todo para que usted comprenda. Si usted tuviera dudas, que siempre estoy aquí pendiente de sus dudas, usted las resolvemos en clase, pero siempre damos una clara idea de cómo responder en privado, porque eso pasa, nosotros entendemos, yo tenía catedráticos que les entendía perfectamente lo que me estaban contando, pero si me hubieran puesto explicar, me hubieran agarrado allí. Es por eso que nosotros y nuestros catedráticos lo que buscamos es que usted sepa cómo responder y tener una idea clara de cómo responder. Y entonces, otra de los auxiliares que tomamos es el material como este tipo, como tal. Así que he visto que varias personas han solicitado el material. No se preocupen, el día de mañana hemos coordinado en parte de nuestro equipo académico que pudieran enviarles allí como tal. Así que, para que usted no se preocupe en anotar, con que tenga su ley le va a ayudar un montón para ir señalando y esto va a estar allí y con esto usted tiene una clara idea de cómo establecer, que por cierto no es memorizar palabra por palabra. Usted comprende y va a explicar de manera técnica, ¿verdad? Buenísimo. Continuamos. ¿Cuáles son las clases de leasing? Leasing financiero,
y leasing operativo. ¿Estamos? Ahorita vamos a ver las definiciones como tal, pero ya ahorita tiene unas nociones, ¿verdad? Leasing financiero hay opción de compra y leasing operativo no hay opción de compra. Pero vamos a ver que tienen más detalles, ¿oyó? Lo que le quiero comentar es que el leasing financiero, acá nuestra legislación, lo subdivide, lo subclasifica. Y algo importante, solo vea cómo es el epígrafe del inciso E de elefante. Subráyalo de una vez. Contrato de leasing financiero habitacional o de vivienda. Arrendamiento financiero habitacional o de vivienda. Arrendamiento financiero habitacional o de vivienda con opción a compra. Si uno quiere aprenderse esa denominación, a veces puede ser demasiado largo y se puede aturdir. Pero realmente está fácil. El leasing financiero se llama contrato de leasing financiero, arrendamiento financiero o arrendamiento financiero con opción a compra. Estos tres son sinónimos, ¿oyó? Contrato de leasing financiero, arrendamiento financiero o arrendamiento financiero con opción a compra. ¿Y qué es lo que hicieron nuestros legisladores? Nuestros legisladores le subclasificaron y le pusieron apellidos, si lo quiere ver. Por ejemplo, el primero, que fue el que leí, es el contrato de leasing financiero, y aquí está el apellido, habitacional o de vivienda. El leasing financiero, habitacional o de vivienda. Y vamos a ver más adelante que es sobre inmuebles destinados a la vivienda. Entonces, cuando le pregunten clases de leasing, usted puede decir, licenciado, en principio, son leasing operativo y leasing financiero. El leasing financiero a su vez se subclasifica en leasing financiero, y algo importante, habitacional o de vivienda, que es esta parte como tal, ¿verdad? Habitacional o de vivienda. Vea el siguiente, que está en su material, usted lo puede subrayar. Ustedes lo pueden subrayar en el inciso F de foca. Contrato de leasing financiero, habitacional o vivienda de interés social. Es lo mismo, ¿verdad? Contrato de leasing financiero, habitacional o vivienda. Y algo importante es que es con vivienda, pero de interés social. Vamos a ver más adelante que este es sobre inmuebles que tienen como objetivo tener vivienda de una manera, vivienda saludable, adecuada, de conformidad con la ley de la vivienda. Ahí lo vamos a ver. Entonces, y tenemos una tercera clase de leasing, que vaya hacia el inciso G, contrato de leasing financiero inmobiliario, y ahí solo voy a dejar esto, y el contrato de leasing financiero inmobiliario, vamos a ver más adelante, que es para adquirir inmuebles, pero que sean para uso industrial, comercial, profesional y otros. Entonces, conclusión, ¿cómo queda nuestra clasificación? En principio, operativo y financiero. El financiero puede ser habitacional o de vivienda de interés social y inmobiliario. Y todos nos ponemos, pero Lick, ¿y la vivienda no es inmobiliario? Lo que pasa es que la ley no lo define, que la de vivienda es inmuebles exclusivamente para vivienda, y el inmobiliario sería inmuebles para uso comercial, industrial o profesional y otros. Si usted quiere comprar una oficina y quiere utilizar el sistema del contrato de leasing, puede hacerlo. ¿Qué tipo de leasing haría usted? Primeramente Dios, nuestra compañera Alison va a adquirir su oficina y puede hacerlo a través de el leasing financiero, solo que inmobiliario. Y entonces esa sería la cuestión. Así que, ¿cómo se ve esta respuesta, compañero? ¿Cómo se clasifica el leasing? Licenciado, leasing operativo, leasing financiero. El leasing financiero a su vez puede ser leasing financiero habitacional o de vivienda, leasing financiero habitacional o de vivienda con interés social y leasing financiero inmobiliario. Veamos en qué consiste, por favor, esto. ¿Qué es el leasing financiero? ¿Qué es el leasing financiero? Vamos continuando. Acompáñeme al inciso D de dedo. Inciso, siempre artículo 2, D de dedo. Contrato de leasing financiero, arrendamiento financiero o arrendamiento financiero con opción a compra. Dese cuenta que el D es el financiero y después el E, F y G son las subclasificaciones. Solo para ordenar nuestra mente, el D es el financiero y los demás son subclasificaciones. Subraye en el inciso D. Contrato por el cual una persona denominada arrendadora adquiere, de acuerdo a la petición y especificaciones que le ha dado el arrendatario, determinados bienes, los que le entrega a título de arrendamiento por el plazo determinado y recibe a cambio el derecho de pago de una renta o cuota, concediendo al arrendatario, al vencimiento del plazo, la opción de continuar el contrato en nuevas condiciones o adquirir los bienes objeto del contrato de arrendamiento por un monto previamente establecido o valor residual.
El leasing financiero fue los dos ejemplos que utilicé, tanto de nuestra compañera Verónica como nuestro compañero Alan. Entonces decíamos que la compañera Verónica quería comprar la casa de sus sueños a su tía. Y entonces la compañera fue a esta entidad que me estoy inventando, que se llama Leasing de Guatemala, y le dijo, fíjese, yo quiero comprar esta casa, de acuerdo a las estipulaciones que claramente ella le dijo cuál quería. Y entonces viene, obviamente van a llevar a cabo procesos administrativos, y Leasing de Guatemala dice, muy bien, vamos a adquirirla. Leasing de Guatemala lo compra de la tía, adquiere bien y se lo dan arrendamiento a nuestra compañera Verónica, que tiene la casa de sus sueños. ¿Cómo se llama este tipo de leasing? Leasing financiero, y vamos a ver un ratito que le pusiéramos de apellido habitacional o de vivienda. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a determinar, vea esto, porque aquí es donde pudiera ser algo interesante. Vamos a hacer de cuentas que es nuestro compañero Alan, que quería comprar una Prado a la Toyota. Viene y va a la Toyota y le dice a Leasing de Guatemala que quiere comprar. Ojo, otra vez, de acuerdo a las estipulaciones y detalles que él quería. Y entonces, Leasing de Guatemala adquiere la camioneta Toyota Prado para dársela a nuestro compañero Alan en arrendamiento, y al final él se compromete a pagar una renta o cuota, y al vencimiento del plazo va a pagar el valor residual. ¿Estamos? Ese también es un leasing financiero. Pero ojo, este leasing financiero no entra en ni el habitacional o de vivienda, ni entra en el de habitacional o vivienda de interés social, ni entra tampoco en el inmobiliario. Este simplemente sería un leasing financiero. ¿Estamos? Para que usted, obviamente, otra parte importante es que estamos estudiando esto porque vamos a ejercer esto en la calle, y lo vamos a ejercer a partir del 2 de junio que entra en vigencia esta ley, ¿verdad? Entonces es bien importante que usted lo comprenda, y es por eso que pretendo dar este detalle. Así que subraye allí en su ley, o como ya lo tiene subrayado en la ley, solo hago referencia para su estudio. Es el contrato por el cual una persona denominada arrendadora adquiere, de acuerdo a la petición y especificaciones del arrendatario, determinados bienes, los cuales dan arrendamiento por un plazo, a cambio de una renta cuota, concediendo la opción de que al vencimiento del plazo o continúan el contrato con nuevas condiciones, o bien ejerce la opción a compra y paga el valor residual. Así que es importante aprendernos allí la definición de leasing financiero. Vamos a continuar entonces con la siguiente, que es el leasing operativo. De este casi no hemos platicado. Le quiero pedir que se vaya siempre al artículo 2, inciso H. Artículo 2, inciso H. Por favor, si usted tiene alguna pregunta como tal, yo estoy aquí pendiente, y voy a proceder a responder algunas que tengo acá. Además de eso, me es un gusto saludarlos a todos. Yo les agradezco el que estén allí pendientes de esta transmisión, y tenía una pregunta aquí. ¿El contrato de renting también se aplicaría a la ley de leasing? Creería que no, ya que la ley nos define claramente el contrato de leasing. O sea, esto es específicamente el contrato de leasing. El contrato de renting sigue siendo un contrato atípico. Ahora bien, si esas disposiciones que normalmente pactaría en un contrato de renting las quiero adecuar para que encajen en un contrato de leasing, pues en este caso ya no sería renting, sería un contrato de leasing, y por supuesto serían aplicables estas disposiciones. Así que espero haber respondido ahí la pregunta, Pablo, y por supuesto que continúo aquí. Y siempre me da un gusto saludar. Tenemos varios de nuestros alumnos y exalumnos como tal. Edgar España hace una pregunta. ¿Este tipo de contratos es aplicado al Estado? Ojo, yo he sabido de, por ejemplo, las impresoras. Actualmente muchas entidades ofrecen temas de leasing de impresoras, leasing operativo de impresoras, y entonces, por supuesto que las entidades del Estado, estoy casi seguro que no, que habría más de alguna que lo ejerce. Sería interesante buscar en Guatecompras, que de una vez le digo, mente abogado, ¿qué podemos hacer? Buscar en Guatecompras, ponga leasing, y ahí de seguro pudiera salir alguna factura como tal. Ahora bien, lo que sí le digo es que verdaderamente es una opción que pudiera utilizar inclusive el Estado. Así que excelente pregunta, Edgar, y aprovecho a saludarlos, y al no tener ninguna otra pregunta de contenido jurídico, voy a continuar, y siempre me da un gusto si todavía usted quisiera compartir. Todavía falta más de la mitad, o aproximadamente la mitad de la clase, para compartírselo a un estudiante, a un abogado ya graduado, y cuéntenos, porque nos interesa saber, para poder hacer mejor contenido, más adecuado o estratificado,
¿Cuál es su situación? Si es un estudiante de licenciatura, si es un estudiante de privado, si es un profesional ya graduado, porque nosotros siempre nos motiva mucho. Hemos tenido comentarios de gente que nos dice que ha ganado los privados grandemente estudiando fuertemente con nuestros videos de YouTube, que celebramos 7,000 suscriptores el día de hoy. Suscríbase si todavía no está suscrito como tal. Así que siempre, y además el estar de este lado a veces es difícil, por lo tanto leer sus comentarios y leer que esto es lo útil es pura gasolina para nosotros. Así que vamos a estar ahí pendientes de sus comentarios y continuamos. Estábamos hablando del contrato de leasing operativo, artículo 2, inciso H. Subrayo. Contrato de leasing operativo o arrendamiento operativo. Subrayo. Contrato por el cual una persona entrega en arrendamiento a una persona denominada arrendatario, si quiere puede subrayar ahí, una persona denominada arrendadora, entrega en arrendamiento a una persona denominada arrendatario por un plazo determinados bienes que ha adquirido con el objeto que el arrendatario los use durante dicho plazo. El arrendatario adquiere la obligación de pagar una renta, no pudiendo dar por terminado el contrato antes del vencimiento del plazo. Ojo con algo. No mencionamos opción a compra. No mencionamos opción a compra. ¿Por qué? Porque el contrato de leasing operativo tiene como objetivo únicamente utilizar los bienes en calidad de arrendamiento durante un tiempo pactado, el cual por ningún motivo se pueden salir, salvo pacto en contrario, y para poder utilizar el bien y obviamente después devolverlo. Y usted dirá, Lick, pero ¿cuál es la lógica si no hay opción a compra? ¿Cuál es la lógica de esto? Y esto es muy utilizado en aquellos bienes que tienden a sacar mejoras o a sacar o actualizarse de una manera muy común. Computadoras, algunos vehículos, por ejemplo, aquí hay empresas que hacen leasing operativo de transporte de carga, por ejemplo, las impresoras que le comentaba. Y en general ahorita se abre una cantidad de posibilidades de negocio que usted puede asesorar si profundiza en el conocimiento de aplicación de esta norma. Así que vea, para aprendernos en el privado, es el contrato mediante el cual una persona denominada arrendador entrega en calidad de arrendamiento al arrendatario determinados bienes para que los use durante dicho plazo a cambio del pago de una renta o una cuota por un tiempo determinado, el cual no puede vencerse, digámoslo así, antes de cumplido todo el tiempo. Esto es algo muy relevante porque no pudiendo dar por terminado el contrato antes del vencimiento del plazo. Y entonces puede ser una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre leasing operativo y leasing financiero? Que el leasing operativo claramente está establecido que el leasing operativo no tiene opción a compra, mientras que el leasing financiero sí tiene opción a compra. Si nos preguntaran, explique por favor las otras clases de leasing. El leasing financiero, habitacional o de vivienda, el leasing financiero, habitacional o de vivienda con interés social, y el leasing financiero inmobiliario, señalémoslos brevemente. Artículo 2, inciso E. Subraya ahí, habitacional o de vivienda, subraya normal, más adelante, se refiere a inmuebles destinados a vivienda. Así de sencillo. Se refiere a inmuebles destinados a vivienda. Váyase por favor al inciso F, contrato de leasing financiero, habitacional o de vivienda de interés social, subraya más adelante, con su color amarillito, se refiere a inmuebles destinados a vivienda, ahí vamos bien, digna, adecuada y saludable, de conformidad con ley de la vivienda. Esperemos que se active y que más guatemaltecos podamos optar a vivienda, inclusive con este interés social, ¿verdad? Repito, se refiere a bienes inmuebles destinados a vivienda digna, adecuada y saludable, de conformidad con la ley de la vivienda, y va hacia el inciso G, leasing financiero inmobiliario, subraya normal, se refiere a la adquisición de inmuebles que se destinen para uso de establecimientos comerciales, industriales, oficinas profesionales y otros. Entonces, cuando le digan, y explíqueme las otras clases de leasing, claro, licenciado, está el leasing financiero, habitacional o de vivienda, y aquí le dejamos, mire, se refiere a inmuebles destinados a vivienda. Y el habitacional o de vivienda con interés social se refiere a bienes inmuebles destinados a tener una vivienda digna, adecuada y saludable de conformidad con la ley de la vivienda, ahí sería. Y el inmobiliario se refiere respecto a la adquisición de inmuebles para uso, esas palabras son muy generales, por eso sugiero, comercial, industrial, profesional
y otros. Repito, comercial, comercio, industria, industrial, profesional y otros, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la subclasificación de la vivienda, del leasing financiero. Y ahí se recuerda que, por ejemplo, para los vehículos, si usted quiere adquirir un vehículo o cualquier otra clase de bien que no sea ninguno de estos tres, con opción a compra, usted estaría asignando un leasing financiero, sin apellido. Solo leasing financiero. Así que, buenísimo. Vamos a leer esta parte de una manera muy rápida. Y antes de esto quisiera establecer unos dos detalles de los arrendadores. Le quiero pedir que vaya a su artículo 4. Vaya a su artículo 4 de la ley objeto social. Subraye. Las personas jurídicas o los entes que lleven a cabo operaciones de leasing como arrendadoras deben tener comprendido dentro de su objeto social la actividad de leasing, arrendamiento operativo, arrendamiento financiero, con opción a compra o arrendamiento financiero según sea la actividad o actividades que sea. Ojo con esto, haga de cuenta que doña Chonita, ahora que le fue muy bien para el tema de la zapatería, ahora quiere dedicarse a el leasing. Entonces, ojo, zapatería Chonita quiere dedicarse al leasing. En la patente actual de esta zapatería Chonita S.A. no está el leasing o el arrendamiento con opción a compra o el arrendamiento financiero o nada similar. Es necesario que doña Chonita modifique su escritura social, al ser una SA, en el ejemplo de la Chonita Sociedad Anónima, y modifique el objeto como tal para poder operar en leasing. Y ojo, no solo modifique el objeto, vea el inciso, el artículo 5, denominación o razón social, subraye normal. Cuando la actividad principal o habitual de una entidad sea llevar a cabo operaciones de leasing como arrendadora, dentro de su nominación o razón social, debe incluir las palabras leasing, lease, arrendadora financiera, arrendadora operativa u otras derivadas de estos términos, o en la descripción de sus negocios o propaganda, las palabras leasing, lease, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo u otra que aluda a esta actividad. ¿Qué quiere decir? Si doña Chonita quiere ahora que Zapaterías Chonita, Sociedad Anónima, se dedique a leasing, probablemente tenga que llamarse Leasing Chonita, Sociedad Anónima. Es decir, tiene que estar adecuado la denominación social y el objeto social. ¿Oyeron? Así que esa es una parte que no he querido poner en estructura de pregunta de privado, pero sí es relevante que sepamos que tiene que estar el objeto social y la denominación social adecuada. Acompáñeme ahora al artículo 7, que aquí quisiera pasar un poquito rápido porque son los derechos y obligaciones de las partes, del proveedor. Esta parte, dudo que le pregunten tal cual cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, pero ha pasado que pregunten, enuméreme derechos de no sé qué, enuméreme obligaciones de no sé cuánto. Entonces, por eso lo vamos a ver. Pero más que eso, quisiera aprovechar para que se les quedara de una vez. Subraye. El proveedor, artículo 7 del proveedor. Acuérdese que el proveedor es la Toyota, la entidad que se dedica al leasing de impresoras, de transporte, cualquier. Ese es el proveedor. Subraye. Al proveedor de bienes objeto de leasing se le aplica lo siguiente. A. Obligación de declarar, váyanse más adelante, gravamen, anotación, limitación o desperfecto. B. Prestar garantía. C. Aceptar los reclamos que hagan por desperfectos. D. Responder por los reclamos. E. Entregar el objeto de leasing al arrendador o al arrendatario cuando así lo autorice. Y vamos al inciso F, cumplir cualquier otra obligación del contrato de leasing. Ojo, como el objetivo es que se le quede, ¿cuáles son esas obligaciones del proveedor? La obligación del proveedor va a ser anunciar si hay un gravamen, anotación o limitación o desperfecto en el bien que sea, prestar garantía, y relativo a reclamos es dar garantía de reclamos, atender los reclamos, solucionar los reclamos, por así decirle, y por último, hemos visto que también es obligación entregar el bien al arrendatario o arrendante según lo diga el arrendante. ¿Estamos? Y entonces, espero que con esto usted solo memorice en su mente gravamen, anotación, limitación, desperfecto, garantía, reclamos, entregar.
Y con eso, usted ya le pregunten, dígame algunas obligaciones del proveedor. Y entonces, aquí se los he puesto en azulito, gravamen, anotación o limitación o desperfecto, garantía, reclamos, entregar el bien, y eso sería lo importante. Acuérdense que no solo es estudiar bien, sino también estudiar duro, sino también es estudiar inteligente. Esas son ayudas de memoria. Usted solo grabe ciertas palabras y demás es su explicación técnica jurídica. Vamos a utilizar una misma lógica con el artículo 8. Subraye conmigo el artículo 8. Del arrendador. Del arrendador. Subraye. A. El arrendador debe hacer conocimiento del arrendatario, gravámenes, anotaciones o limitaciones o desperfectos. Hacer de conocimiento. Váyase al B. Debe entregar el bien objeto de contrato libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones. Váyase más adelante. En caso el arrendatario ejerza el derecho de opción a compra. En el primero tiene que establecer e indicar si tienen gravámenes, anotaciones o limitaciones o desperfectos. En el segundo dice, cuando se ejerza la opción a compra, debe de pasarlo libre de gravamen, anotación o limitación o desperfectos. Váyase al inciso C. El arrendador puede, ojo con eso, enajenar o negociar todos o los partes de los derechos de crédito. El primero dos son muy claros. Ahora lo quisiera explicar. Haga de cuenta que Arrendadora de Guatemala Sociedad Anónima quiere enajenar y ceder a otra entidad todos los leasing financieros de vehículos que tiene. Lo puede hacer sin ningún problema. Puede establecer a leasing de vehículos, sociedad anónima, y se los puede ceder todos esos derechos que tenga por los leasing, y ahora ya no le van a pagar a leasing de Guatemala, sino le van a pagar al leasing de vehículos. Porque yo cedí, o la entidad cedió todos los derechos. Obviamente la nueva entidad tiene que respetar esos contratos y todo es como igual, solo que se puede ceder estos. Obviamente esto tiene una gran inteligencia financiera porque la gente tiene que hacerse de flujo de dinero y todo, ya mayor detalle como tal, pero váyase al inciso C. El arrendador puede enajenar o negociar todos o parte de los derechos de crédito que le correspondan en virtud del contrato de leasing. ¿Estamos? Acompáñeme al inciso D de dedo. Debe cumplir las obligaciones tributarias. E de elefante. Demás obligaciones acordadas por las partes. F de foca. Debe inscribir el contrato de leasing en el registro de garantías mobiliarias. Entonces aquí sí se lo dividimos en dos. Las obligaciones del arrendador, de la entidad, las obligaciones del arrendador es poner de conocimiento cualquier gravamen, anotación o limitación o desperfecto. Ya se le quedó. Conocimiento y esas famosas frases común para nosotros los abogados. Segundo, pasar libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones al momento de ejercer la opción a compra, que sería esto. Tercero, cumplir con las obligaciones tributarias. Y el último, inscribir en el registro de inmobiliarias las garantías. Así que esas son las principales obligaciones del contrato para los arrendadores. Y ahora veamos sus derechos. Sus derechos puede enajenar o negociar los derechos, puede tener derecho a recibir la renta. Obviamente, esto es una consecuencia inmediata del contrato de leasing. Recuperar el bien, esto lo vamos a ver en disposiciones a continuación. Y grabar o ceder o enajenar los bienes, que también es algo que puede hacer y plenamente el arrendador. Vámonos al artículo número 9. Vea qué largo es así que otra vez misma dinámica. Aquí queremos estudiar inteligente, así que vaya ahí al artículo 9. Del arrendador. Subraye, por favor, ahí. Obligaciones y derechos siguientes. A. Pagar la renta. B. Responsable por cualquier pérdida, destrucción y deterioro de la cosa. Ponga atención. A nuestro compañero Alan le entregaron la Toyota Prado. Pero ¿a nombre de quién está la Toyota Prado? La Toyota Prado está a nombre de Leasing de Guatemala. Él solo me la está arrendando. Así que él es responsable de cualquier daño que sufra la Toyota Prado, que ni es de él. Él en este momento es arrendatario. Es más, ¿qué pasa si choca a través de usando la Toyota Prado? ¿Será que tienen demanda contra Leasing de Guatemala? Vamos a ver que por inciso C es el único responsable, penal o civilmente, por cualquier daño o perjuicio que cause a terceros o a sus bienes
con ocasión de uso, disfrute o posesión del bien. Váyase al siguiente párrafo. Esta responsabilidad no alcanza al arrendador, aunque sea el propietario del bien, al que no le aplica el artículo 1651. Usted sabe que el 1651 nos regula que sí se tiene acción contra el propietario del bien, pero en este caso están excluyendo esta responsabilidad. Por lo tanto, esa es una parte de las obligaciones que derivan del contrato de leasing, ¿verdad? Tengo que pagar la renta, soy responsable de cualquier daño, soy el único responsable, o nuestro compañero Alan, por ejemplo, civil y penalmente de cualquier daño que se ocasione. Inciso D. El arrendatario tiene la posesión del bien objeto de leasing, uso, goce y disfrute. Váyase, subraye, siga subrayando, salvo pacto en contrario, es el responsable de mantenimiento, cuidado y uso de acuerdo con su naturaleza. ¿Quién paga la gasolina? ¿Quién paga los mantenimientos del vehículo y todo eso lo va a hacer nuestro compañero, salvo pacto en contrario. Inciso E de elefante, al finalizar el contrato de leasing, si no ejerce la opción a compra, debe devolver el bien. F de foca, subraye, salvo pacto en contrario, corresponden al arrendatario todos los gastos ordinarios y extraordinarios. G de gato, es responsable de pagar todos los tributos, impuestos, tasas, multas, sanciones, recargo. Si le ponen a la Toyota Prado multas de tránsito, si le ponen a la Toyota, ¿quién paga el impuesto de circulación de vehículos y todo eso lo hace Alan, el arrendatario. H, pregunta de privado, ¿puede subarrendar el bien objeto de leasing? Y ojo, va a poder hacerlo solo si tiene el consentimiento del arrendador. Váyase al inciso H. Únicamente cuando cuente con el consentimiento expreso del arrendador, el arrendatario puede subarrendar el bien, ceder el derecho a usar el bien o cualquier otro derecho. Váyase al inciso K. Es obligación del arrendatario contratar una póliza de seguro. ¿Estamos? Así que ahí tenemos. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario? Pagar la renta, responder de la pérdida, civil y penalmente, cuidado del bien, devolver el bien, gastos ordinarios, póliza de seguro. Si se da cuenta, hemos querido identificar este material que usted con mucho gusto se lo podemos compartir. Solo déjanos su correo o su WhatsApp, como le sea más fácil, y ahí se lo compartimos, y ahí está con esto. Y aquí están los derechos principales: tener la posesión del bien, es el que puede recibir los frutos naturales y civiles, y va a poder subarrendar. Si quiere verlo. En principio no, salvo que contenga el consentimiento claro y escrito. Buenísimo. Y entonces, ahora ya vamos a la parte divertida. Esta vez es la parte más entretenida, porque ahorita vamos a ver el tema de impuestos a la hora de enajenar, qué impuesto paga, cómo se paga, cómo se documenta esto, y sobre todo la parte procesal, es decir, cómo se ejecuta eso. Así que si todavía usted conoce a alguien que quiera allí conectarse, es buen momento para decirle que estamos ahí, y voy a verificar que no tenga ninguna pregunta como tal. Por favor, con mucho gusto les vamos a compartir ahí el material a las personas, a Julio, Mildred, Gibson, con mucho gusto, Frank, qué bueno saludarlos. Y si tuvieran una pregunta, por favor, con confianza, para mí va a ser un gusto poder compartir en todo el estudio que podamos haber hecho como tal de esta ley. Vamos al artículo 11. Acompáñenme al artículo 11 y nos pueden hacer una pregunta similar a esta. Compañero, ¿puede una persona dar por terminado el contrato de leasing antes? Acompáñame a leer el artículo 11. Plazo forzoso. Cuando un contrato de leasing se celebra por plazo forzoso, se entiende que el arrendatario asume la obligación de pagar todas las cuotas o rentas establecidas en el contrato. Salvo pacto en contrario, los contratos de leasing son celebrados a plazo forzoso. ¿Qué quiere decir esto? La regla es, todo contrato de leasing es a plazo forzoso, salvo que se pacte en contrario. Y ojo, ¿qué quiere decir esto? Que no le podemos dar por terminado antes de finalizar el plazo, que inclusive asumimos la responsabilidad de pagar todas las rentas como tal ahí. Haga de cuenta que usted viene y Dios no lo quiera, o mejor vamos a decir un su cliente que es muy, temerario, emprende un negocio de fotocopiadoras y saca en leasing 3 fotocopiadoras y se obliga al pago de una renta, ¿verdad? Mejor no comenzó con una, no, él quiso 3. Y viene y empieza,
y ojo, y se le empiezan a trabar las carretas y ya no le alcanza para la renta cuota. Ojo, ¿tiene que seguir pagando la renta de las 3? Sí. ¿Hasta finalizar el contrato? Sí. ¿Cómo pudiera salir antes? Pagando todo el resto de rentas de aquí hasta finalizar el contrato. Obviamente ahí pudieran llegarse a acuerdos extrajudiciales y todo, que eso es otros 20 pesos. Como tal, ya es la agilidad que usted va a tener como abogado de ese su cuate. Pero en principio tiene que pagar todas las cuotas. Así que si me preguntaran si en un contrato de leasing puedo dar por vencido el plazo o ponerle fin en cualquier momento, licenciado, no. Ya que los contratos de leasing son celebrados por plazo forzoso. Es decir, si en dado caso se quiere dar por terminado, se debe de pagar todas las rentas o cuotas pendientes, salvo que se haya pactado en contrario. Así que esa es una pregunta importante y ahora ojo con esto. Ponga atención con esto. Algo importante es que el contrato de leasing, de leasing financiero, usted puede ejercer el derecho de compra. Acompáñeme al artículo número 20. Acompáñeme al artículo número 20, por favor. Artículo número 20. Derecho a la opción de compra. Subraye. En todo contrato de leasing en que se pacta de opción a compra por un valor residual a pagar, el arrendatario puede ejercer este derecho de adquirir un bien en los términos que hayan pactado. O sea, es un derecho ahí. Va el segundo párrafo. El arrendatario adquiere el dominio de los bienes mediante el ejercicio de la opción a compra, una vez pague el valor que hayan acordado, que es el valor residual. Subraye como epígrafe esta frase, por favor. Si se trata de leasing de bienes inmuebles. Subraye, por favor, si se trata de leasing de bienes inmuebles, subraye normal, el valor residual es el valor respecto al cual se paga el impuesto que grave la venta. ¿Estamos? Voy a explicar primero esta parte. ¿Sobre qué valor se paga el impuesto? Ojo, se paga el impuesto sobre el valor residual. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerda que nuestra compañera Verónica estaba adquiriendo el inmueble de sus sueños y ya llegó, solo le quedaban 150,000, que era el valor residual, los tiene y los va a pagar? Ojo, la casa era una casona que supuestamente en valor comercial pudo haber costado 1,000,000, voy a ponerle ejemplo, porque le quiero explicar varios fenómenos. En valor comercial pudo haber costado 1,000,000, pero ella ahorita pagó la renta durante varios años y ahorita vamos a solo pagar el valor residual. ¿Sobre qué valor paga? Sobre el valor residual. Es decir, ella va a pagar el impuesto sobre los 150,000. Ella va a pagar el impuesto sobre 150,000. Así que si la pregunta es, compañero, si se ejerce la opción a compra, ¿sobre qué valor se paga el impuesto? Así de sencillo, el valor residual es el valor respecto al cual se paga el impuesto, es decir, los 150,000. Así que espero que comprendamos esto y si no me comenta, se paga el impuesto sobre el valor residual, es decir, sobre ese monto que se quedó en la parte final para pagar. Ese es sobre el valor que se paga el impuesto. ¿Qué impuesto? Ahorita lo voy a ver. Solo antes de eso quisiera aclarar una cuestión. Ojo, si el inmueble está inscrito en un valor menor al valor residual, haga de cuenta que era la casa de la tía, y la casa de la tía, ponga atención con esto, esta vez estaba inscrita en 20,000 quetzales, ojo, 20,000 quetzales, valor residual 150,000. Para efectos de registrar el inmueble, se va a registrar en matrícula fiscal y para efectos registrales en 150,000, que es el valor residual. Ojo, vuelvo a explicar porque esta puede ser una idea compleja, que en el registro de la propiedad y en el YUSI estaba inscrito, matrícula fiscal, estaba inscrito en 20,000. Pero como el valor residual es mayor a los 20,000, ahora para efectos registrales y de matrícula fiscal, el valor va a ser 150,000. Subraya ahí siempre, artículo 20, segundo párrafo, donde nos quedamos. En caso el valor residual es inferior al valor que tiene dicho inmueble en matrícula fiscal, se toma como valor del bien este último, al solo efecto del registro por tal valor en el registro de la propiedad y en catastro municipal que corresponda. Conclusión, aunque el bien esté inscrito en menor valor, va a registrarse en el valor residual.
¿Estamos? Ahora bien, ¿qué impuesto paga? Ponga atención porque esta es una pregunta que pudiera ser compleja. Acuérdense que esto es una compra normal, por así decirle. Entonces, en principio, van a aplicar esas disposiciones que regulan nuestras leyes normales. ¿Qué quiere decir? La primera venta, si fuera una primera venta, paga IVA, y si fuera una segunda subsiguientes, paga timbres fiscales. Así que, ¿qué impuesto paga? Licenciado, en principio, si fuera primera venta, va a pagar IVA, si fuera segunda subsiguientes, paga timbres fiscales. Estamos 3%, 12%. Ahora bien, vea lo que nos dice la ley de leasing. Yo se lo voy a explicar ahorita y después lo voy a leer. La ley de leasing nos dice que si sobre este bien que estamos enajenando ya se pagó IVA por haber sido una donación, porque fue una compraventa, porque fue una permuta o cualquier otro motivo, entonces, si ya pagó una vez IVA por cualquier motivo, el que va a pagar ahorita es 3% de timbre. Por ejemplo, haga de cuenta que la tía de nuestra compañera, ella se lo donaron. Cuando se lo donaron, se pagó IVA. Entonces, nuestra compañera, por mucho que sea la primera venta, donde supuestamente pagaría IVA, pero como es a través de leasing, va a pagar el 3%. Leo y vuelvo a confirmar allí la idea para que así lo asimilemos bien. Último párrafo, subraye. Si el bien inmueble, objeto de leasing, fue transmitido previamente y en virtud de dicha transmisión, ya sea por compraventa, donación, permuta u otro, ojo porque ahí nos dice u otro, ¿por qué otro puede ser? Por ejemplo, si se adjudicó en pago judicialmente, usted sabe la adjudicación en pago paga IVA, paga 12%, ese puede ser otro ejemplo. Subraye. Se tributó el impuesto al valor agregado, vuelvo a leer otra vez para que así agarremos otra vez contexto de un solo. Si el bien inmueble objeto de leasing fue transmitido previamente y en virtud de dicha transmisión, sea compraventa, donación, permuta u otro, se tributó IVA, el ejercicio de la opción de compra que está grabado con impuesto de timbre fiscal. Siga subrayando que se calculará sobre el valor residual. Entonces, intentaré concluir una última vez. ¿Qué impuesto paga? En principio, si fuera primera venta, pagará el 12% del impuesto al valor agregado. Si fuera segunda subsiguientes, pagará el 3% del impuesto de timbre fiscal. Ahora bien, licenciado, si sobre ese bien ya se ha pagado el impuesto al valor agregado en virtud de una donación, de una venta, de una permuta o por cualquier otro motivo, el impuesto que corresponderá pagar será el 3% de impuesto de timbres fiscales sobre el valor residual. Eso es lo que hemos querido entender acá y ahí hemos visto que han seguido entrando los mensajes de que para que enviemos el material, nos comprometemos que a más tardar el día de mañana se los enviamos para que ustedes puedan tener esto y puedan estudiarlo allí plenamente y de igual manera el video queda cargado por si se lo quiere compartir a alguien para poderlo ver, no importa que no sea en vivo, va a quedar ahí de diferido como tal. Así que, ¿qué impuesto paga? Depende. Si es segunda venta o subsiguientes, paga 3% de impuesto de timbre fiscal. Si fuera primera venta, paga impuesto al valor agregado. Le recomiendo siempre decir los nombres completos en privado. No obstante, si fuera primera venta y el inmueble objeto de leasing fue transmitido previamente y en virtud de dicha transmisión, ya sea por compraventa, donación, permuta u otro, se tributó IVA, el ejercicio de la opción a compra está grabado con impuesto de timbres fiscales y se calcula sobre el valor residual. La idea es, si le toca pagar IVA y ya pagó IVA alguna vez, paga timbres. Espero que con esto terminemos de dar el derechazo al conocimiento. Si ya pagó IVA alguna vez ese inmueble y nos toca pagar nuevamente IVA, pero si ya pagó IVA, ya no es IVA, sino será timbres. Así que continuamos y ahora vamos a leer el artículo 21, el cual le pido que nos ubiquemos. ¿Qué pasa si se vence el plazo del arrendamiento y el arrendatario no ejerce el derecho de opción a compra en el tiempo que establecieron en el contrato? Veamos qué le va a pasar. Pobre. Váyase al artículo 21, subraye el epígrafe. Vencimiento del derecho a la opción a compra. Subraye como plazo. Habiendo transcurrido el plazo pactado por las partes para el ejercicio de la opción a compra, subraye, sin que el arrendatario la ejerza ni devuelva los bienes objeto del contrato, este
pierde su derecho a ejercerla y el arrendador puede exigir la devolución del bien y el pago de saldo existente a favor del arrendador más todos los gastos. ¿Estamos? Váyase más adelante, daños y perjuicios. ¿Qué pasa si no ejerce la opción a compra en el tiempo que pactaron? Si no ejerce la opción a compra en el tiempo que pactaron, esto es muy importante, va a perder su derecho y va a tener que devolver el bien y pagar cualquier gasto, cualquier renta pendiente y los daños y perjuicios que ocasione. Así que la respuesta es sencilla. Si no ejerce el derecho de compra en el tiempo pactado, porque eso se pacta en las partes, si no le ejerce en ese tiempo, pierde su derecho, debe devolver el bien y, ¿cómo se llama esto? Se obliga al pago de cualquier gasto o pago pendiente. Así que aquí estamos, pierde su derecho a ejercerla y puede exigir la devolución del inmueble y pago del saldo existente a favor, gastos, daños y perjuicios. Y ahora vamos a ver a quién le corresponde la obligación de registrar el bien. Váyase al artículo 22, subraya el epígrafe, efectos después de ejercida la opción de compra. Efectos después de ejercida la opción de compra. Subrayen. En todo contrato de leasing en que el arrendatario ejerza el derecho de opción a compra, el arrendatario es responsable de registrar el dominio de los bienes en los registros que corresponda. ¿Qué quiere decir? Quien adquiera, el arrendatario va a ser el responsable. Pero ojo, ¿qué pasa si viene y ya le ejercimos el derecho de opción a compra, pero ni a trancazos lo inscribe? Es más, no ni a trancazos, ni después del plazo de 60 días lo transcribe. Le comento, la ley dice, si en 60 días no inscribe el bien, yo como arrendante, como leasing de Guatemala, puedo inscribirlo, me voy a quedar con los papeles, ya que él, si quiere sus papeles, va a tener que pagarme los gastos. Y es más, yo agarro, porque como yo tuve que haber hecho esa inscripción, porque aquel no la hizo, yo le puedo cobrar esos gastos. Siga subrayando el siguiente párrafo, como plazo. Transcurridos 60 días, subraya normal, sin que el arrendatario haya hecho la inscripción, subraya normal, el arrendador puede realizar los trámites necesarios para inscribir los bienes a nombre del arrendatario. Siguiente párrafo, el arrendador retendrá los documentos de traspaso y tiene derecho a que el arrendatario le reembolse los gastos en que hubiera ocurrido con ocasión a la inscripción del bien. Muy bien, y vamos a la recta final de nuestra clase el día de hoy y lo más importante a mi criterio. Ojo, porque todo lo demás era muy normal, era muy común. Ahora le quiero pedir, por favor, que anote bien esto y ponga mucha atención porque aquí sí cambia mucho lo que hemos tenido establecido. Si conoce a alguien que está examinándose de privados, esto seguro va a ser pregunta de privado en este momento, así que por favor ponga mucha atención, compártaselo y ponga atención a todo este tema. Vamos ahora a establecer esta circunstancia. Vamos al artículo 38, régimen procesal. Le voy a explicar primero. Si por motivo del contrato de leasing, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Hagan de cuenta que en nuestra compañera, hoy sí vamos a utilizar un nombre ficticio. Vamos a hacer de cuentas que nuestro señor Juan Pérez adquirió celebró un contrato de leasing con Leasing de Guatemala, Sociedad Anónima, y, ¿cómo se llama esto? Y no puede ocurrir dos cosas. Incumpla porque no ha pagado la renta, es una clase de incumplimiento, u otro que incumpla con cualquier otra obligación. Haga de cuenta que era una casa colonial y como parte de las obligaciones, él tenía que cambiar las tejas a los 5 años después del plazo. A los 3 años tenían que cambiar las tejas. Póngase a pensar que son dos clases de incumplimiento distinto. Uno es rentas, el otro es otro incumplimiento. Ojo, de esto puede derivar el cobro de las rentas o bien la demanda de desocupación. ¿Estamos? Y ahora ponga atención. ¿Cuáles son las opciones? Ve aquí, son 5 opciones. ¿Cuáles son las opciones que tiene el actor, Leasing de Guatemala, para esto? Ponga atención. Puede presentar un juicio ejecutivo. Puede cobrar las rentas, acuérdense que ese es para cobrar cantidad líquida exigible y de plazo vencido. Puede cobrar las rentas en juicio ejecutivo. Ponga mucha atención, porque este es un contrato en que la renta puede cobrarse a través de juicio ejecutivo. Recuérdese que en el arrendamiento normal, no se le vaya a confundir, y eso no se puede, en el arrendamiento normal no podemos cobrar rentas en juicio ejecutivo, porque todo lo relativo a arrendamientos se promueve a través de juicio sumario. Por lo tanto, esta es una excepción.
en donde usted puede cobrar rentas a través de juicio ejecutivo. Muy importante esto, ¿oyó? Así que una de las opciones es cobrar las rentas a través de juicio ejecutivo. Pero también puede cobrar rentas e inclusive promover la desocupación a través de juicio sumario. Cobro de rentas, juicio ejecutivo, desocupación o rentas a través de juicio sumario. Y ojo, se inventaron un procedimiento nuevo, que es este que ponemos acá en el 3. Procedimiento abreviado de desocupación o devolución y entrega de bienes a cargo de los notarios. Ojo, se inventaron un trámite nuevo que vamos a estudiar ahorita y vamos a hacer un esquemita ahí. Se inventaron un trámite nuevo, así que si tiene su ley de leasing, vamos a señalar cada uno de los pasos ahí, es bien importante que la tenga. Y entonces, un trámite nuevo que, ojo, está a cargo de los notarios. Procedimiento abreviado de desocupación, devolución y entrega de bienes, que lo vamos a explicar y vamos a discutir un par de asuntos importantes como su constitucionalidad, que es otra opción. Ahora bien, el numeral 4, lo que vamos a ver también ahí, es que se pueden llegar a pactar procedimientos privados entre ellos. Por así decirle, en el contrato de leasing pueden inventarse su juicio y pactar un procedimiento privado entre ellos de conformidad con lo que regula la ley de garantías mobiliarias. Eso ya lo regularon así en la ley de garantías mobiliarias, entonces está diciendo, cualquier cosa también pudieras pactar un procedimiento privado, así como lo regula la ley de garantías mobiliarias. Esto es una cuestión interesante. Y como último, también puede ser un arbitraje. Haga de cuenta que es un inmueble de muchísimas caballerías, donde es una empresa transnacional la que está inmersa y todo, y entonces ellos no están para estar yendo a los tribunales comunes o a un notarito, en el sentido de que para ellos puede llegar a ser, no estoy diciendo que los notarios sean pequeños, pero lo que sí le puedo decir es que puede acudir ante un arbitraje. Y entonces pueden pactar cláusula arbitral. Así que vamos a continuar entonces con estas opciones. Acompáñeme al artículo 38 y subraye incumplimiento del arrendatario. Subraye por favor ahí. El arrendante puede a su elección, subraye como recurso es rosadito, iniciar proceso de ejecución judicial por medio de juicio ejecutivo. Estoy en el 38A. Iniciar proceso de ejecución judicial por medio de juicio ejecutivo. Subraye normal, con el objeto de tener pago de todos los saldos adeudados. Con el objeto de tener pago de todos los saldos adeudados. Ya le comenté, juicio ejecutivo para cobrar saldos. Váyase al inciso B, subraye como epígrafe. Por favor, subraye como recurso. Juicio sumario, inmediata desocupación, devolución o entrega del bien objeto de leasing, váyase más adelante, subraye normal, pudiendo en ese caso, subraye ahí, demandar el pago de rentas. Quise explicárselo primero, ahorita ya usted lo entiende por sí solo, subraye en el inciso B, al juicio sumario que se inicie, le serán aplicables supletoriamente y en tanto no se contradigan a los principios y características propias del leasing, las reglas establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Así que se va a tomar el Código Procesal Civil y Mercantil siempre y cuando no contradiga este. Váyase al inciso C, subraye como recurso, procedimiento abreviado de desocupación, devolución y entrega inmediata de los bienes. Y aquí voy a darle doble clic al procedimiento abreviado y voy a explicar cuál es el trámite del procedimiento abreviado. Lo vamos a señalar y por favor complete los pasos en la forma que le voy a ir indicando. Así que subrayado, paso, subrayado, paso, subrayado, paso y lo repasamos aquí. Subraya. Solo como comentario. O vamos a ir viéndolo mejor como tal. Subraya. El arrendador nombra en acta notarial al notario ante el cual se sustenta el procedimiento abreviado. Voy a dejarlo ahí y póngale usted 1, nombramiento de notario para procedimiento abreviado, nombramiento de notario para procedimiento abreviado de desocupación en acta notarial. Paso número 1, nombramiento de notario para procedimiento abreviado de desocupación en acta notarial. ¿Qué quiere decir? El arrendante, por ejemplo, Leasing de Guatemala, va a acudir y va a pedir que en acta notarial se nombre ante el notario ante el cual se va a llevar a cabo este procedimiento.
¿Estamos? Entonces va a ser como un juez, le voy a poner así, solo para que vean ahí. Vamos a platicar a continuación de la inconstitucionalidad que pudiera discutirse al respecto, para que así vayamos viendo ahí. Entonces se van a designar ahí y vamos a hacer de cuentas que yo voy a designar a mi amigo Mauricio Rolando Estrada Mendía, notario, para que ante él vamos a llevar a cabo este procedimiento. Ojo, porque ahí nos continúa, yo no lo voy a subrayar, solo lo voy a leer. ¿Qué otra cosa tiene que constar en esa acta notarial? Lo leo muy rápido. En la misma acta notarial se hace constar la solicitud de desocupación, la identificación del arrendador, los datos del contrato de leasing, datos registrales, dirección del inmueble de objeto de desocupación, descripción del hecho del incumplimiento, cualquier otro hecho a juicio del demandante. Así que se tiene que detallar completamente allí. Vamos al inciso romano número 2. En el inciso romano número 2, subraye, presentada la demanda por medio del procedimiento abreviado ante el notario designado por el arrendante, este procede, subraya el plazo, dentro de 24 horas, subraya normal, a requerir el arrendatario el pago de la cantidad reclamada. Ahí vamos a poner dos pasos. Donde dice presentada la demanda, póngale paso número 2. Donde dice presentada la demanda, póngale paso número 2. Demanda ante notario. Paso número 2, demanda ante notario. Póngale paso número 2, demanda ante notario. Buenísimo. Vamos ahora y le comento. Acá lo que nos dice la ley es una demanda, ¿verdad? No me lo estoy inventando yo, lo está estableciendo la norma. Y entonces vamos a hacer ante mi amigo Mauricio Rolando Estrada Mendía, que es mi notario designado, voy a presentar esa demanda que contenga todos los datos. Obviamente, los datos también constan ya en el acta notarial de nombramiento, pero así nos indica que se presenta la demanda. Y ojo, mi amigo, que obviamente no debiera ser mi amigo para hacer la imparcialidad del caso, pero voy a seguir hablando en esa forma, Mauricio Rolando Estrada Mendía tiene que, donde dice 24 horas, póngale paso número 3. Donde dice 24 horas, póngale paso número 3. Notario requiere de pago 24H. Notario requiere de pago 24H. Notario requiere de pago 24H. ¿Cómo va el trámite? Ah, bueno, licenciado, pues primero se debe hacer el nombramiento del notario a cargo, ante el cual va a estar a cargo el procedimiento abreviado de desocupación, lo cual tiene que hacerse constar en acta notarial. Licenciado, luego de eso se va a presentar la demanda respectiva ante ese notario que está a cargo del procedimiento y el notario en un plazo de 24 horas debe requerir de pago al arrendatario, ¿verdad? Como tal. Ahí vamos, ahí vamos. Subraye. Dicho requerimiento también se efectúa en forma notarial. Estoy en el numeral 2, artículo 38. 38C, numeral 2. Si el incumplimiento se refiere a otros hechos distintos al pago de las deudas, el requerimiento consiste en apercibir al arrendatario, subraya el plazo, que dentro del plazo de 15 días hábiles, subraya normal, proceda a dar cumplimiento al extremo que motivó el procedimiento, bajo apercibimiento de continuar el procedimiento abreviado de desocupación en caso de persistir el incumplimiento. Como les comenté, Juan Pérez, su incumplimiento fue, estoy haciendo otro supuesto, Juan Pérez su incumplimiento fue que no cambió las tejas de la casa y tenía obligación por el contrato de leasing cambiar las tejas y ahora la casa se está haciendo pedazos, el piso que era de madera y todo se está haciendo pedazos porque Juan Pérez no quiso cambiar las tejas. Entonces yo lo estoy demandando en este trámite por no cambiar las tejas. Entonces, ojo, este paso número 3 que yo les recomiendo solo haga referencia al 24 horas para el pago. También puede ser que se le notifica, si el cumplimiento es cualquier otra obligación, se le va a notificar al arrendatario y se le va a otorgar el plazo de 15 días para que cumpla esa obligación, cambie las tejas. Y en el caso no cumpla con eso, se va a continuar el juicio. Es aquí donde se discute, ¿verdad? Porque utiliza términos como bajo apercibimiento y recuerde usted que los apercibimientos es un apremio, facultad otorgada a los jueces. Pero bueno, ya vamos a platicar en un ratito de eso. Vamos al inciso número 3. Entonces, ojo porque aquí se le hemos puesto.
Se nombra al notario para el procedimiento abreviado, se presenta la demanda ante el notario. Yo recomiendo solo decir esta parte en privado. En caso de pago de la deuda, se requiere el pago al arrendatario dentro de 24 horas como tal, y ahí se queda. Pero es bueno que sepa que si el incumplimiento es de otra forma, se va a otorgar el plazo de 15 días para que proceda el cumplimiento bajo el procedimiento, que si no, se continúa el trámite. Inciso romano 3, subraye por favor. En caso no fuera posible notificar personalmente al arrendatario, la notificación y el requerimiento debe hacerse mediante edicto publicado en el Diario Oficial, subraye el plazo, surte sus efectos a partir del día hábil siguiente a la publicación. Así que nada de estarlo buscando bajo las piedras mediante el notario y buscando ahí todo, no. Si no se encuentra en el lugar, pues se puede notificar mediante edictos. ¿Estamos? Se puede notificar mediante edictos y algo importante es un edicto publicado en el Diario Oficial. Un edicto publicado en el Diario Oficial. Esto tampoco lo diga si no se lo están preguntando, pero es bueno que lo sepa. Váyase al numeral 4, subraye. El arrendatario, subraye el plazo, tiene un plazo de 3 días hábiles, subraye normal, contado a partir del día en que fue notificado sobre el inicio del procedimiento para acreditar ante el notario a cargo, el pago ante el notario a cargo. Póngale paso número 4 ahí, por favor. Póngale paso número 4. Acreditación de pago en 3 días. Acreditación de pago en 3 días. Póngale paso número 4. Acreditación de pago en 3 días. Juan Pérez tiene que ir ante mi amigo Mauricio Rolando Estrada Mendía a decirle, mire, es que yo ya pagué. Si ya pagó, ahí está. ¿Estamos? Ahí sí. Pero obviamente puede que no haya pagado y siga leyendo ahí porque hay elementos importantes. En caso de incumplimiento de pago, solo es admisible la argumentación de defensa de pago total, debiendo acreditar fehacientemente dentro del procedimiento que no existe incumplimiento en el pago de rentas u otros recargos. Dicha acreditación debe sustentarse documentalmente y su pronunciamiento debe constar por medio de declaración jurada prestada ante notario. Váyase más adelante, el notario ante quien se sustente el procedimiento sobre la base de la documentación presentada por el arrendatario, todo esto sígalo subrayando, constata la argumentación de defensa presentada sobre la procedencia o improcedencia de la gestión iniciada, notificando las resultas notarialmente a las partes. Ojo, la única defensa que permite es el pago total. ¿Estamos? Ah, es que viera que me están cobrando unos intereses, unos cargos moratorios que nada, no puede. Es que fíjese que yo inicié un procedimiento de consignación, no se puede. Es que fíjese que yo tenía vicio, no es que tengo caso fortuito, es que la única defensa que se puede optar es el pago total. Así nos dice la ley. Ahora, algo importante, ¿cómo se acredita? Tiene que acreditarse documentalmente y a través de una declaración jurada ante notario. Y esta se tiene que presentar ante el notario que usted designó a cargo del proceso. Y este notario es el que va a calificar esta documentación y va a notificar luego a las partes las resultas del proceso. Puede decir, miren, efectivamente, este ya pagó. Así que puede decir, ya pagó, ahí termina o demás. O puede decir, no acreditó conforme la ley establece ese pago y entonces veamos qué pasa. Ahí donde dice, notificando las resultas, en la parte final del inciso 4, donde dice notificando las resultas, póngale por favor paso número 5, notario notifica a partes resultas del proceso. Notario notifica a partes resultas del proceso. ¿Cómo va? Nombramiento del notario, presentación de la demanda, el notario requiere pago, tiene 3 días para presentar el documento acreditativo de pago y después el notario notifica las resultas del proceso. Subrayen el inciso numeral romano quinto. En caso no se hubiere acreditado fehacientemente y con prueba documental el pago, el arrendatario solicitará ante el notario por medio de acta notarial, subraya el plazo, que podrá fijar el plazo de 30 días calendarios para que el arrendatario desocupe el bien y en caso de bienes muebles a devolverlos. Aquí le comento, hay un error en la publicación. Si se da cuenta, quien dice que va a solicitar es el arrendatario solicitará ante el notario. Debiera ser el arrendante, ¿verdad? Porque ni modo que el arrendatario va a hacerse.
pero vamos a entender qué es el arrendante. Así que, por favor, ahí subraya el plazo de 30 días y póngale paso número 6. Si no acredita pago, se requiere a notario que fije 30 días para desocupación. Si no acredita pago, se requiere a notario que fije 30 días para desocupación. Si no acredita el pago, pueden pedir al notario que le avise a la persona y que en el plazo de 30 días le dé la desocupación. Ojo, la orden de desocupación, que no es una orden, si les notifique la solicitud de desocupación, ¿quién la va a hacer? El notario, también en forma notarial. ¿Estamos? Que es la parte donde nos hace difícil comprender esta circunstancia, ¿verdad? Y váyase al inciso 6. En caso el arrendatario incumpla con la desocupación, el notario le dio 30 días para que se fuera de la casa y no se fue en los 30 días, subraye, el arrendante puede pedir ante juez competente que libre de inmediato orden de desocupación, la cual será ejecutada de inmediato con el auxilio de la fuerza pública. Póngale ahí, paso número 7, si no desocupa en el plazo, arrendante solicita, repito, en el numeral 6, póngale paso número 7, si no desocupa en el plazo, arrendante solicita a juez de desocupación. Hasta acá viene a bailar el juez. Hasta acá viene a bailar el juez para ya la desocupación a través de la fuerza pública si fuera necesario. ¿Estamos? Entonces, obviamente no sabemos cuál va a ser el criterio judicial que van a tomar las judicaturas, ¿verdad? Si tienen que presentar todo el expediente, si solo basta con las últimas actuaciones, si van a tener que convalidar todo lo actuado por el notario, si no lo van a tener que hacer, es un aprieto que se coloca acá. Entonces, en resumen, este es el procedimiento abreviado de desocupación. Licenciado, se nombra al notario ante el cual va a estar a cargo del proceso, se presenta la demanda ante dicho notario, el notario debe hacer el requerimiento de pago en 24 horas, el arrendatario tiene el plazo de 3 días para acreditar documentalmente el pago, si no lo acredita, el notario va a verificar y va a notificar los resultados del proceso. Si no acredita el pago, se le puede solicitar al notario que le designe 30 días para la desocupación del inmueble, y si no desocupa el inmueble entre los 30 días, se puede solicitar al juez que ordene la desocupación mediante la fuerza pública. Bueno, ordene la desocupación pudiendo utilizarse la fuerza pública. Y este es el trámite nuevo. Este es completamente nuevo, es más, es un trámite sui generis en nuestra legislación, porque me preguntaba alguien ahí, ¿y esta es jurisdicción voluntaria? No, porque el arrendatario no tiene consentimiento, no está el procedimiento de consentimiento unánime, sino es otorgar jurisdicción, de cierta manera, a los notarios. Entonces, aquí se prevé que puedan preguntarle, compañero, ¿considera usted constitucional el procedimiento abreviado de desocupación que está en la ley de leasing? Y si usted no ha visto este video, probablemente ni sabe de qué le están hablando, ahora ya sabe de qué le están hablando y le vamos a dar nuestra interpretación. Algo importante, hasta que la CC no emita la suspensión provisional o en su caso resuelva en definitiva, expulsando el ordenamiento jurídico la disposición, podemos afirmar que discutir la inconstitucionalidad, pero solo la CC puede hacerlo. Así que aquí tenemos algunas disposiciones de la Constitución por si le preguntaran, para que usted tenga alguna idea de nuestro criterio y por supuesto usted lo puede ampliar como tal. El artículo 12 de la Constitución nos dice que nadie podrá ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante juez o tribunal competente. Ojo con esto, ante juez o tribunal competente, privado de sus derechos. Así que consideramos que esto pudiera afectar, puede ser una de las normas que estén contrapuestas allí. Ahí nos comenta usted qué piensa, si considera que es constitucional o no. Y la otra, por favor, es la del artículo 203 que nos dice que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar. 1. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales. Ojo, función jurisdiccional, ¿verdad? La función jurisdiccional, y puede interpretarse que esto es una función jurisdiccional otorgada como tal. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.
mucho menos allí cualquier otra autoridad, pero ojo, porque los legisladores lo han establecido y entonces esta es la discusión. ¿Es inconstitucional o no? Nosotros le damos algunos elementos porque a veces nos cuesta el poder tener algún tipo de iniciativa y solo un chispazo necesitamos para poder hacer criterio. Así que les compartimos un poquito de las preguntas que nos hemos hecho respecto a esta constitucionalidad o no y le pedimos ahí que la tome. Y ojo, de verdad, nosotros consideramos, y nos ha sido nuestra experiencia con la ley de factoraje y de contratos de descuento, con la ley de fortalecimiento al emprendimiento, con las reformas al Código de Comercio, donde hemos hecho una dinámica idéntica a esta, en donde nos han compartido que esas preguntas son las que efectivamente les hacen y les siguen haciendo en privados. Así que, por favor, si conoce a alguien que está estudiando en sus privados, o a cualquier abogado, porque esto nadie lo conoce, nadie lo que estudió en la universidad, es necesario este tipo de intervenciones para conocerlo, pueda compartirle este video. Y terminamos con estas preguntas. Váyase al artículo número 39. Vamos al artículo 39. Ya nos falta muy poquito allí. Váyase al artículo 39, título ejecutivo. Si el arrendador inicia la ejecución judicial, al presentar la demanda, debe adjuntar al título ejecutivo una certificación emitida por contador autorizado en la que conste el valor de lo adeudado. Ojo, para muchos, si lo leemos de manera somera, puede interpretarse que este es otro título ejecutivo. A nuestra interpretación, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Organismo Judicial, que la ley se interpreta conforme a su texto en el sentido propio de sus palabras, yo entendería que no es un nuevo título ejecutivo. Lo que me dice es, si el arrendador inicia la ejecución al presentar la demanda, encierra un cuadradito, debe adjuntar al título ejecutivo, mi título, yo le adjunto al título ejecutivo una certificación contable. Así que esto puede ser motivo de discusión en su privado, porque he leído algunos criterios que hay un nuevo título ejecutivo aquí, cosa que no considero. Pero Lique, el espíritu de la norma, usted acuérdese que el artículo 10 de la Ley de Organismo Judicial dice, no podemos desatender el tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Esa es nuestra explicación. Entonces, ¿qué se debe adjuntar al título ejecutivo? Una certificación emitida por el contador. Y ahora váyase al artículo 40. Subraya el epígrafe. Excepciones. Artículo 40, excepciones. Subraya normal. Son admisibles las excepciones de pago y de prescripción. Solo son, si quieres subraya todo, en los procesos de ejecución, solo son admisibles las excepciones de pago y prescripción. En caso de excepción a pago, el ejecutado debe presentar el documento emitido por el arrendante con el que acredita que se ha pagado, o B, la certificación de un tribunal de resolución que aprueba el pago por consignación. Conclusión, ¿cuáles son las únicas excepciones que se permiten en la ejecución por motivo del contrato de leasing? La excepción de pago y la excepción de prescripción. Excepciones de pago y excepciones de prescripción, y vemos que la excepción de pago o es con el documento emitido por el arrendante o con una certificación de una resolución judicial que apruebe el pago por consignación. Esto es lo único. Usted sabe que el juicio ejecutivo permite vastas defensas, pero acá sí es un juicio ejecutivo por leasing, pago y prescripción. Así que esa estoy seguro que pudiera ser una pregunta de privado. Y vamos entonces a terminar. ¿Por qué ley se rigen los contratos de leasing antes de la vigencia del contrato? Acompáñeme, por favor, al artículo 47, aplicabilidad de la ley. Los contratos celebrados antes de la vigencia de esta ley se rigen por la ley aplicable al momento de su celebración. Sin embargo, las partes pueden acordar, váyanse más adelante, este pacto debe constar por escrito con una modificación. ¿Qué quiere decir? Que pudieran, en este caso, que en principio si ya está celebrado, no se rige por esta ley, se rige por la ley vigente en aquel entonces. Es decir, que no había una ley específica, normas generales. Ahora bien, lo que sí puede impactar hoy es que aplique la norma. Y quisiera darle también una referencia específica. ¿Se recuerdan las opciones que vimos como tal? Vimos este, vimos este, vimos este. Acompáñenme a ver estos últimos dos. Artículo 38. Y vaya al inciso E de elefante. Artículo 38, váyanse a la parte final, en el penúltimo párrafo. Artículo 38, penúltimo párrafo, subraya el inciso E. Para el caso de leasing de bienes muebles, esto solo es aplicable para leasing de bienes muebles,
En caso de incumplimiento del arrendatario y si el arrendador quiere recuperar el bien dado en leasing, las partes pueden acordar, váyanse y subraye como recurso, se acogen al proceso de ejecución voluntaria, subraye normal, contenido en la Ley de Garantías Mobiliarias. Es la parte que le explicaba, que en base a la Ley de Garantías Mobiliarias puede pactarse un procedimiento privado, y este es el que nos estudia aquí en el inciso E. Una cosa interesante, que vaya al siguiente párrafo, subraye, el arrendador o arrendante puede plantear, subraye como recurso, proceso de ejecución y juicio sumario, subraye normal, cada uno con pretensión diferente. Dentro del ejecutivo, pago de rentas. Váyase más adelante, en el juicio sumario, la desocupación. Usted pudiera plantear en el mismo proceso, en el mismo momento, dos juicios. Para cobrar rentas, ejecutivo. Para desocupación, sumario, si así lo quisiera hacer. Y terminemos el quinto, que es el arbitraje. Subraye, las partes pueden pactar que se resuelva por medio de arbitraje cualquier diferencia que surja entre ellas con ocasión, entre otros, la interpretación a su alcance o comprensión de contratos de leasing. Obviamente se puede pactar arbitraje, así que con eso terminamos nuestras 5 adecuaciones, haciendo referencia a que existe este nuevo trámite, el cual se lo vamos a compartir ahí en el material para los que dejaron su correo WhatsApp, y vamos a terminar de ver este tema. Esta ley entra en vigencia 3 meses después de su publicación. Si quieren el 51, subraye el epígrafe, 3 meses, subraye como plazo, 3 meses después de su publicación, el 2 de junio va a estar en vigencia, cosa que le van a preguntar en privado, por eso le pido que le ponga atención. Así que con eso terminamos nuestro contenido de la sesión de hoy. Verdaderamente ni lo sentimos, o al menos díganme usted si lo sintieron. Yo voy a responder un par de preguntas, por favor, allí, para que podamos aclarar, y si no me da tiempo de responder algunas preguntas, igual déjela porque nuestro equipo académico me la va a pasar para que la respondamos, que el objetivo de esto es compartir. Créanme que también les quiero pedir que nos cuenten cómo está, cómo sintieron esta clase, si les fue de utilidad, si les fue útil, aunque le esté viendo de diferido, déjenos sus comentarios, cuál es su situación, si usted es un estudiante, de qué semestre, si usted es un abogado ya graduado, o bien si usted está estudiando de sus privados, porque eso nos hace poder crear nuevo contenido específicamente para sus necesidades, de dónde nos saluda, también nos alegra, y si nos quiere dejar un comentario de cómo le pareció esta actividad, por favor déjenos, muchas veces nos retroalimenta para mejorar y nos anima grandemente el escuchar sus palabras, el leer sus palabras que nos retroalimentan sobre cómo ha parecido esto. Así que vamos a responder un par de preguntitas y nos pregunta aquí Alicia. Si el procedimiento se ventila ante notario, este procedimiento entra en la jurisdicción voluntaria y esa puede ser una pregunta de privado. Y la recomendación de respuesta es que no, porque para ser jurisdicción voluntaria, recordemos el principio de consentimiento unánime, ¿verdad? Tienen que todas las personas involucradas todos los interesados estar de acuerdo con este procedimiento, cosa que no se da en el procedimiento abreviado de desocupación ante notario. Así que, Alicia, con eso vamos allí. Tenemos a nuestro amigo Luis Cartagena que nos pregunta, ¿podría el notario redactar el memorial de desocupación si él no está facultado? Pues el juez debe hacer la resolución al respecto. Ojo, esa es la cuestión interesante que se discute, ¿verdad? Y él redacta y otorga el plazo de 30 días para la desocupación a través de acta notarial. ¿Estamos? Posiblemente pudiera utilizar sin duda alguna, tomaría una redacción similar a un trámite de jurisdicción voluntaria, porque son resoluciones las que se emitirían o similares como tal, pero esto es lo que está sujeto a disposición, ¿verdad? Acuérdense que son apercibimientos, facultades generales de los jueces, ¿verdad? Y entonces es discutible. Así que espero, Luis, haber planteado ahí un poquito como tal. Y muy bien, ahí nos agregan algunas cuestiones. Y por favor, síganos poniendo ahí si consideran ahí que podamos compartirles el material. Les agradezco mucho y les mando un saludo muy cordial a todas las personas que nos están allí, a Mildred, a Angelita, que me alegra mucho, Celi, nuestra alumna, Marade, Inmer, también gran persona que es conocida en nuestras redes. Les agradezco mucho el estar pendientes con nosotros. Y tengo una duda aquí y con esta termino y después voy a seguir yo pendiente. Nos pregunta si
Una duda, al ventilarse un juicio sumario y el juicio ejecutivo al mismo tiempo, no cabría litispendencia, ya que ambos serían procesos sobre el mismo contrato. Yo creería que, por supuesto, el abogado de la otra parte se va a defender en ese sentido, pero no sería litispendencia, ya que la ley le está facultando para, en este caso, demandarlo en dicha forma. Es por disposición de la ley que pudiera hacerlo y las pretensiones son distintas. Aquí es pago de dinero. Aquí es salite, por favor. Entonces, Katy, a mi interpretación, no procedería, yo como juez no resolvería con lugar la excepción de litispendencia, en virtud que son pretensiones distintas como tal. Y ese sería importante, espero haya quedado ahí claro, Katy. Y por ahí les comento que muchos nos están preguntando sobre nuestros cursos y nosotros comenzamos cursos en el mes de abril. Lamentablemente, si a usted le interesa presencial, no tenemos cupos presenciales ya, se nos llenaron debido al distanciamiento social que es regulado. Así que vamos, pero sí tenemos capacidad para en línea, estamos coordinando las últimas inscripciones para mandar el material como corresponde. Así que si usted conoce a alguien que está estudiando para sus privados, iniciamos fase privada y fase pública ahorita en el mes de abril. Y por cierto, les comento que nosotros como parte de las entidades hermanas tenemos a Ética, que es una escuela de cursos prácticos y ahorita está en inscripciones un curso, el de prestaciones laborales se llenó por completo, entonces nos estamos lanzando el protocolo. El protocolo en ejercicio notarial. Si usted quiere saber cómo llevar sus obligaciones del protocolo o asistir a un notario desde este momento, si es estudiante y demás, sobre el protocolo, o usted es notario y quiere capacitar a alguien para que le asista, le recomiendo que pueda ver el taller. Ahí vamos a dar modelos, vamos a dar toda la información. Ya tuvimos allí un proceso sobre la asesoría integral de sociedad anónima que estuvo muy bonito, así que si quiere más información también nos puede dejar comentarios y va a ser un gusto saludarlo. Así que sin más ni más, yo les agradezco ahí siempre sus comentarios que me animan mucho a seguir adelante y de parte de todo el equipo, porque hay muchísimas personas que se están esforzando al máximo para que este material llegue con calidad y de la forma, así que de parte de la familia AFAM, le damos muchas gracias por estar en esta sintonía y esperamos vernos a la próxima. Que tengan una feliz tarde.